¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al podcast, al canal. Después de esta victoria del Fútbol Club Barcelona en el trofeo Joan Gamper, en la presentación del Barça para esta magnífica temporada que empieza y que vamos a seguir un año más aquí después de cada partido haciendo episodio, haciendo capítulo y como siempre muy agradecido por esta comunidad que llevamos ya años formando, queriendo, con el grupo de Telegram, ya sabéis, para coincidir con muchos aficionados al Barça con Joan Prats, que viene desde hace muchos años y que está muy activa y que sois todos muy majos, la verdad, y esa es la realidad. Bueno, pues aquí estamos, una temporada más. El Barça ha ganado al Al-Ahly 2-1 en el Camp Nou, en un día pues de presentación, donde siempre hay esas sensaciones, ¿no? De primer día, de buen rollo, de cuando íbamos al cole, ¿no? Este año me voy a salir, este año voy a probarlo todo. Yo en mi caso no sé vosotros, pero al principio siempre, vamos, ese año yo iba muy contento. Me compraba la agenda, me compraba la mochila, me compraba el estuche, todo, pero a las 2 semanas ya tenía otras cosas en la cabeza. No era lo mío estudiar, si tengo que ser sincero, como siempre, ante estos micrófonos. Esperemos que el Barça sea mejor estudiante este año. Yo estoy muy ilusionado, la verdad, por esta temporada. Creo que el Barça se presenta ante sí un proyecto ilusionante, muy bonito, que mejora lo que había el año pasado, sobre todo porque yo creo que va a llegar a algo, pagado a golpe de talonario, el gusto y las ganas que va a tener que pagar el Barça por el delantero centro. Un poco la broma de Julián Álvarez nos va a costar un ojo de la cara importante, porque evidentemente, ya lo dije el otro día con el vídeo que hice de Lautaro, que os recomiendo, si queréis saber un poco la situación de Lautaro de cara al mercado, si puede llegar o no, pues que os lo escuchéis. Os lo miréis, porque realmente, bueno, decimos un poco la realidad, ¿no? De lo que es Lautaro Martínez en los últimos tiempos y de su situación contractual, que parece que va a ser el nombre. Ya haremos un vídeo si queréis, un capítulo, ¿no? De esto, pero yo creo que opción 1 es Lautaro. Esto ya os digo que es más mi opinión, ¿eh? Yo creo que la opción 2 es Havertz, pero que no lo van a dejar ir. Gyökeres yo creo que se está ofreciendo más que el Barça va por él. Mikautadze debe estar por ahí. Trisoldi, y debe haber algún jugador que tengan por ahí tapado, que están, pero todo es ya muy precipitado. Lo que están haciendo ya es todo muy precipitado, ya realmente vas con el reloj encima, y yo tengo la sensación, con esto acabo y nos metemos de lleno en la pretemporada que ha hecho el Barça y el partido de hoy, tengo la sensación de que Deco, Bojan y compañía no ficharían, pero sé y estoy convencido que Flick no permite que no se fiche a nadie en esa posición de delantero centro, después de perder a Lewandowski y a Ferran Torres, y después de todo la situación, el serial, llamadle como queráis. Julián Álvarez, por cierto, hoy Julián, que bueno, ha empezado el Atlético ya esta temporada, ¿no? Está jugando en estos momentos contra el Málaga. Bueno, vamos a ver cómo acaba, ¿no? Lo que está claro es que a la espera de todo ello, y con eso empezamos un poco lo de hoy, hay un jugador que llama la atención. Hay otro capítulo también que hicimos este verano sobre él, presentándoos quién era a Hamza Abdelkarim, y que es un jugador que tiene algo diferente. Que tiene gol, y esto lo va a tener toda la vida, por cómo se mueve en el área, los recursos que tiene son de killer, el gol le va a acompañar toda la vida. Este jugador yo no sé si va a tener nivel Barça o no, pero sé, a día de hoy ya, tiene 18 años, es un crío, que este jugador va a marcar goles siempre en cualquier equipo. De eso no me cabe la menor duda. Y que en los entrenamientos está destacando, y que lleva 4 goles en esta pretemporada en una situación donde el Barça no tiene delantero. Por lo tanto, bueno, lo acabo de subir a Twitter, una encuesta, ¿no? ¿Quién va a ser el delantero ante el Elche? Tengo muchas dudas, si queréis después lo acabamos de hablar. Pero hoy ha vuelto a marcar con una gran asistencia de Balde, con una muy buena jugada, con un recurso de rematador puro. Nunca va a ser un jugador asociativo, yo creo que esto es evidente, aunque tampoco lo hace mal, de espaldas a portería y cuando descarga. Es verdad que tiene que aprender mucho. Es un jugador que escucha consejos, humilde en el trato, y que está claro que tiene unas ganas locas de triunfar en el Barça. Y que solo tiene, insisto, y yo creo que este es un detalle que no es menor, 18 años. A ver cuántos delanteros en el mundo, además de 9 puros, algo que el fútbol no nos regala demasiado hoy en día, son capaces de marcar 4 goles en una pretemporada con el Barça y no desentonar con 18 años. Me parece que es poco común, y me parece que Hamza Abdelkarim es un acierto brutal del club, uno más.
Hay que decir que el Barça está haciendo las cosas muy bien en los últimos tiempos con estos fichajes de jugadores jóvenes, prometedores, ¿no? Con mucha potencialidad, con vistas al segundo equipo, ¿no? Al Barça Athletic, y si pueden destacar, llegan al primer equipo. Vamos viendo, vamos a ver qué tal Bisigu, Ronny Bardghji, así llegó Araujo, ¿no? Un poco, estos fichajes un poco de nombres que no conoce la gente, y que la situación del mercado yo creo que también ha llevado al Barça a moverse así en el mercado, y el Barça yo creo que es el número uno en esto. O sea, ahora mismo es el número uno, está incorporando jugadores cada 2 por 3. Para el Barça Athletic los estudia, los mira, jugadores con potencial, y si hay opciones, pues se llega al primer equipo, y si no, se hace negocio con ellos. Yo soy, ya sabéis, ya me conocéis, ¿no? Pro Masía 100%, creo que la Masía te soluciona la mitad o prácticamente todos los problemas que tienes a lo largo de la historia del Barça, menos el del 9. Este creo que es el gran... ahí sí que la Masía, como delantero centro, la historia nos lo dice, ¿no? Cuesta sacar delanteros centros puros que se acaben afianzando en el Barça. De hecho, cuesta mucho afianzarse como delantero centro en el Barça. Y está claro que, bueno, fichas a este jugador, y este jugador está haciendo goles. O sea, yo creo que esto es lo primero que se tiene que decir. O sea, el Barça tiene un jugador que marcó 2 goles al Birmingham, uno al Basilea y otro hoy contra su antiguo club, el Al-Ahly. Abro paréntesis, estuve pasando con mi pareja unos días ahí en el Montañá. Sabéis que es el hotel, los que estáis en Cataluña, lógicamente lo conoceréis más, ¿no? Que iba en la pretemporada al Dream Team. Estuvimos ahí unos días desconectando en la montaña, y es una zona, bueno, que la recomiendo 100% para desconectar un poco de la civilización. Y estuve ahí de maravilla y tal, y estaban ahí concentrados los jugadores del Al-Ahly, toda la expedición, antes de enfrentarse al Badalona, al Sabadell y al Europa, creo, en la pretemporada, y finalmente su pretemporada acababa con este partido ante el Barça. Y estuve hablando con ellos. Estuve hablando con el técnico, estuve hablando con diferentes jugadores, estuve hablando con periodistas que les acompañaban en la expedición. La verdad es que era muy divertido porque estábamos en el hotel, ¿no? Los huéspedes, y ellos tenían toda una zona cerrada y tal, pero es que además estaban por ahí pues de cachondeo los jugadores, ¿no? Y al final pues yo estuve unos días y por ejemplo con Hani, el lateral derecho, encantador, ¿no? Que además ha hecho un mundial muy bueno. Encantador, a todos los niveles, un cachondo a las noches, hacía unos billares el tío, bueno, buenísimo jugando al billar. O sea, una cosa, yo me quedé flipando. Bueno, una tontería, ¿no? Pero básicamente aproveché para preguntar por Hamza, y lo que me dijeron es que no entienden que este chico pueda ser, claro, que van a decir ellos, ¿no? También, pero que no entienden cómo el Barça lo puede llegar a apartar. O sea, en Egipto es proyección Mo Salah, para que os hagáis una idea. Claro, yo ya había hecho el vídeo de Hamza cuando estuve allí en el Montañá, y bueno, ya no lo añadí, ¿no? Después, posteriormente, pero que quizá no somos conscientes de la proyección del chaval. Recordemos lo que se decía de Mo Salah con 18 años. Yo ya me acuerdo que el Barça lo había estudiado, monitorizado, etcétera, etcétera. Entonces, empecemos a valorar un poquito más a Hamza, ¿eh? Me da la sensación... yo creo que la conclusión es clara. Ha demostrado que el gol lo tiene. ¿Qué es lo que se le pide a un delantero? ¿Calidad suficiente para ser delantero centro esta temporada en el Barça indiscutible? Hombre, yo creo que eso es demasiado. Demasiado. Creo que la presión tiene y debe ser compartida. El Barça, si no fichase, hay otro vídeo también en el canal hablando de esto, que lo podéis repasar, de que Hansi Flick valora, y es evidente que valora la opción de jugar sin un delantero centro fijo y jugar con un falso 9, algo que el Barça hacía en el Dream Team, que hizo con Pep Guardiola también, y que a lo largo de la historia del Barça se ha hecho en diferentes ocasiones y ha funcionado, no es ningún drama. Puede funcionar también con Rafinha, con Gordon, con diferentes opciones como Olmo, como Fermín, que es un jugador que puede jugar ahí también. Bueno, para mí Hamza ha hecho un buen partido, pero el hombre del partido, se ha llevado el premio de hecho del Gamper, ha sido Rafinha. Yo lo he visto en sus 46 minutos hoy muy bien. El Barça ha salido con Joan García en portería, con Eric García en el lateral derecho, con Koundé como central. Se equivoca en el gol del Al-Ahly. No, a mí no me ha gustado como central. Él, yo creo que tenía ganas de reivindicarse ahí. Ha jugado 63 minutos. Está perdiendo galones. Vamos a ver qué pasa en este final de mercado. Gerard Martín a su lado, Valde, Xavi Aspar y Bernal en el doble pivote. Bueno, a mí en el doble medio centro, mejor dicho.
a mí me parece lo de Spar. Ahora hablaremos de ello porque es un grandísimo futbolista, ¿eh? Fermín media punta, Hans arriba, Rafinha izquierda, Lamine derecha, 63 minutos también para Lamine Yamal, y evidentemente después han ido entrando todos, no vamos a analizarlo todo porque si no lo acabaremos nunca, pero han entrado Cortés, Jordi Pesqué, que lo ha hecho muy bien este chico, en lateral izquierdo, en toda la pretemporada. Brian Fariñas, Dani Olmo, Orian Goren, que ha entrado y ha salido después en el 73. Gordon, que ha fallado ese penalti, ahora hablamos de ello. Christensen, Gavi, Adeyemi, Chesney, Pedri y Bisigu, jugador fichado del Brujas. Brima, Pau Cubarsí y Elder Ayer finalmente no han jugado. Tampoco Rodri, que estaba ahí con Cancelo en la grada, ya se sabía. Pero bueno, sí que ha sido ovacionado en la previa de una forma muy importante, igual que Rafinha. La verdad es que ha sido un acierto que Rafinha haya hecho el discurso. Solo hay que ver las dotes que tiene Rafinha como capitán, que se ha visto claramente en el liderazgo. Yo creo que hacía años que no había un discurso de capitán tan puro como el que ha hecho Rafinha, de capitán real, de conectar. Para mí, lo que ha hecho Flick con De Jong es un acierto total y una obviedad clara, como decíamos en el capítulo anterior del podcast. Dicho lo cual, bueno, el Barça no ha jugado un mal partido. Yo creo que el Barça, tampoco vamos a sacar grandes conclusiones, yo creo que ha hecho una pretemporada correcta. Yo creo que ha hecho una pretemporada donde han ido entrando diferentes futbolistas y rotando diferentes jugadores interesantes. En la portería yo creo que no hay duda de que en Joan García va a ser el titular, que Joan García está preparado, que no ha habido ninguna señal que altere su condición de portero, que Chesney no le aprieta absolutamente nada, que Chesney tiene evidentemente su papel, perdón, y sus galones, los galones pocos, su papel claro. Yo creo que es normal que el Barça esté fichando un portero. Vamos a hablar en los próximos días de este portero. Os vamos a explicar quién es este portero que el Barça está a punto de fichar y que es la opción y que va a ser el segundo portero, y es un muy buen portero. Es un portero de nivel, para mí, top, y que va a apretar a Joan García. El Barça tiene que tener dos porteros de máximo nivel. Chesney a día de hoy no lo es. A mí me sorprende que haga toda la temporada, pero bueno, parece que va a ser así. Chesney lo veo demasiado relajado, incluso, a veces. Pero bueno, en fin. Renovó, esta es su última temporada y lo sabemos todos que va a ser así. Koundé, yo ya os he dicho antes que a mí flojito. Llegó después del Mundial, jugó contra el Basilea, ahí entró en el descanso, provocó el penalti que transformó Lamine, seguramente lo más destacado. Ha tenido una mini pretemporada. Yo creo que le está intentando destacar en el centro de la defensa para ganarse el puesto ahí, porque sabe que Eric García parte como titular en el lateral derecho, pero es que Koundé ha perdido jerarquía en el lateral derecho y ha perdido jerarquía en el central, la posición del central. Es verdad que la plantilla tampoco está ya para hacer demasiados cambios y es una plantilla amplia, con opciones, con muchas opciones en muchas posiciones, con polivalencia. Perder a Koundé, yo creo que Flick no va a querer, pero es innegable, yo creo que a nadie se le escapa que si al Barça en estos últimos días que quedan de mercado, esta semana y pico, llega una oferta por Koundé, vamos a ver si el Arsenal finalmente hace o no esa oferta, que parece que están ahí meditándolo. Por mucho que Koundé diga que no, etcétera, yo creo que el Barça la estudiaría. Otra cosa es que Koundé, como Gavi, que ha rechazado una oferta del Manchester United, diga yo no me muevo. Perfecto. Jugador útil, no hace falta tocar la plantilla, si me preguntáis. Un jugador que ha ido perdiendo galones, pero que es verdad que su rendimiento queda muy señalado muchísimas veces, ¿no? Y no es el mismo. Y que en la posición de central ahora mismo hay jugadores más afianzados y en el lateral derecho Eric García pues lo ha hecho muy bien. Hoy otra vez. Otro de los mundialistas que llegó tarde y que desde el primer día que ha llegado, ya contra el Basilea, ya está asumiendo galones. Es que va a ser titular contra el Elche, es evidente, ¿no? El otro va a ser Pau Cubarsí, que hoy no ha jugado, no sé si tiene alguna molestia, ha llegado tarde, no sé si va a jugar contra el Elche, tengo dudas. Yo creo que Christensen está muy rodado en esta pretemporada. Siempre me ha gustado Christensen, siempre ha sido un jugador interesante. Su renovación se ha dado también por circunstancias de fair play, pero está claro que cuando está sano es un jugador más que válido, que gusta a Hansi Flick. Yo creo que nos gusta a todos, ¿no? Christensen, jugador que también puede jugar en la posición de mediocentro. Este año, evidentemente, ahí ya no va a jugar porque la competencia es máxima con el fichaje de Rodri además, pero titular contra el Europa, contra el Birmingham en el triangular y contra el Basilea. Flick ha vuelto a utilizarlo de forma constante como central, ha dado una impresión, yo creo, clara de fiabilidad, de normalidad, que en su caso no es poca cosa después de temporadas condicionadas por todos los problemas físicos. Si está sano,
la pretemporada que ha hecho vuelve a demostrar que Flick confía en él. Entonces yo creo que hoy no, evidentemente, no ha sido titular con esa pareja de Gerard Martín-Koundé, pero si hablamos de Christensen, que ha jugado media horita así con el descuento, yo creo que realmente está, o creo que va a ser más protagonista de lo que nos pensamos en este equipo. Esa es mi sensación, con Christensen, que además es un jugador bastante querido en el vestuario. Es verdad que sus dos mejores amigos, De Jong y Ter Stegen, uno ya no está, ahora en el Ajax, cedido, y De Jong, la cosa, vamos a ver cómo acaba. De momento este año evidentemente va a estar ahí con esa lesión, se le ha visto ahí seriote en la grada De Jong. Bueno, en fin. Gerard Martín, probablemente una de las conclusiones más claras de todo el verano en la línea de lo del año pasado. Sin duda ya es central para Flick. Yo creo que aquí ya no hay dudas. Empezó junto a Christensen contra la Europa, ha seguido apareciendo sistemáticamente en esa posición durante la preparación. Creo que es evidente que Flick apuesta 100% por él, que está encantado, y para mí titular ante el Elche en el inicio de Liga, en la parte izquierda. Insisto, tengo que saber, ahí tengo dudas, quién va a ser el otro central. Si va a ser Cubarsí, que mandaría la lógica, que sería el titular, o si va a ser Christensen o Koundé. O sea, por ahí es un poco donde hay las dudas, ¿no? Al lado de Gerard Martín. ¿Quién nos iba a decir hace un año que íbamos a considerar en el inicio de Liga a Gerard Martín como el titular, ¿verdad? Pero bueno, se lo ha ganado, ha callado muchas bocas, sobre todo lo que ha hecho muy bien bajo mi punto de vista es mejorar. Yo siempre pido que los jugadores mejoren, creo que lo mejor que puede hacer un entrenador es mejorar a los futbolistas, no solo pedir jugadores hechos, no, mejorar a los futbolistas. Ahí es donde también se aprende, ¿no? Se enseña o mejora siendo un entrenador, o hace mejores a los futbolistas. Ahí es cuando se demuestra el nivel del entrenador. Y vamos, no me cabe la menor duda de que Gerard Martín es el máximo ejemplo de esto. Lateral izquierdo, Alejandro Balde, pues una pretemporada que ha tenido de nuevo problemas físicos. Se habla mucho de Balde, es verdad que Cancelo para mí es el titular. Fue titular en Basilea, hoy también lo ha sido en el Gamper, ha dado la asistencia a Hanza, lo he visto más rodado. Es verdad que ha ganado la línea de fondo, algo que le gusta mucho, ¿no? Y encontrar al delantero. Ha acabado el verano mejor de lo que empezó, podemos decir. Creo que le queda mucho para volver a su nivel, a un nivel que tuvo hace 2 años y medio y que no hemos vuelto a ver. La primera temporada de Flick sí que vuelve a ser buena. Sí, aquella temporada de Flick, corrijo. Sí, aquella temporada de Flick es buena, pero el año pasado no, sin duda. Sigue teniendo mucho margen para afinar la toma de decisión. Ofensivamente esa conexión con los jugadores de arriba es buena, es pura. Atrás tiene que mejorar mucho. Vamos a ver, ¿no? Va a ser titular el domingo porque Cancelo llega, yo creo, justo. Pero bueno, nunca se sabe Cancelo, que es una bestia física. Pero si llega todo de la inscripción, está todo bien. Pero bueno, vamos a ver, Valde. Yo creo que lo tiene bastante crudo en esa posición. En esa posición de lateral izquierdo. Héctor Ford creo que se va a ir. Titular ante la Europa y gol. Marcó en el 4-1. Tuvo minutos ante el Birmingham, pero está negociando con Borussia Dortmund. Jofre Torrens ya se ha ido. Mucha suerte para él. Un jugador que a mí personalmente me encanta. Ya estaba haciendo una muy buena pretemporada. Y en el Ajax se va a salir. Creo que el Barça mantiene opciones preferenciales sobre él y opciones también de cobrar por si lo venden un tanto por ciento. Creo que es un jugador que se va a revalorizar y lo va a hacer muy bien. Y creo que se va al fútbol ideal para su fútbol, ¿no? Para su evolución. Y me voy a parar con Xavi Spar. Partidazo hoy de Xavi Spar jugando en el centro del campo. Lo subieron como lateral. Recordad que jugó ya el año pasado que el partido contra el Newcastle. Flick lo comparó con Philipp Lahm. Y no se equivocaba, ¿eh? Está creciendo mucho. En el grupo de Telegram os lo he comentado. Yo soy íntimo amigo del entrenador porque lo conocía muy bien, que lo fichó para el Barça. A ver si un día lo traemos al podcast y hablamos con él y nos explica sus características físicas. Jugando como centrocampista y evolucionando hacia lateral sin ningún tipo de complejo, como Kimmich, como Lahm, como tantos otros futbolistas de primer nivel en los últimos tiempos del fútbol alemán, pero también un poquito pues, del fútbol español. Pero a este nivel yo creo que este chico jugando en el centro del campo, no sé, a mí me da la sensación que por cómo se mueve, interpreta el juego, cómo juega por dentro, cómo interpreta el juego de posición, la pausa que tiene, el tempo,
la precisión en el pase por dentro, cómo llega incluso de segunda línea, es muy bueno. Insisto, no os estoy descubriendo nada que vosotros ya no supierais, porque el año pasado ya lo dejamos claro que era un jugador que iba a seguir evolucionando hasta llegar seguramente al primer equipo y vamos a ver qué. Pero yo es que... A ver, no va a ser titular indiscutible en el Barça del mañana. No, lógicamente. Están Rodri, está Pedri y el sistema está muy claro. Y está Bernal y está Gavi y la competencia es brutal. Pero yo no creo que a día de hoy, fijaos lo que os voy a decir, Xavi Spar esté por detrás de Gavi en la jerarquía, después de esta pretemporada y de lo mucho que le gusta a Flick. Claro, estamos hablando de un Barça que hay que ver cómo equilibra la pausa que le van a dar al juego jugadores como Rodri y Pedri y la verticalidad que busca Flick constantemente con Adeyemi, con Gordon, que los ha fichado por eso, rápidos, presión alta, ¿no? Ese equilibrio yo creo que es el mayor reto de este equipo, ¿no? Esta temporada. Creo que lo que más le ha costado al Barça de Hansi Flick en los 2 años anteriores, es una evidencia, es tener ese equilibrio entre el ataque rock and roll, que le decimos, ¿no? Que nos encanta esta definición, y la pausa y el control cuando los partidos lo requiere, saber defender con balón, etcétera. Y vamos a ver si lo consigue, porque ficha rock and roll y ficha un jugador para acabar de cimentar ese equilibrio, ¿no? Xavi Spar es otro de esos jugadores que al lado de Pedri y al lado de Rodri te da ese equilibrio en el centro del campo, pero además te puede jugar en el lateral derecho. Por eso yo creo que el tema de Xavi Spar pone mucho el foco en Koundé también, porque si lo vendes, sabes que tienes un jugador que también puede jugar en el lateral derecho y que puede crecer. Hay gente que lo critica, dicen que es lento. Bueno, como centrocampista a mí me gusta más que como lateral derecho, sinceramente. Después está Álvaro Cortés, que es una de mis dudas de si se va a quedar o no. Ha jugado también unos minutitos. Ha ido apareciendo en varios momentos de la pretemporada. Su opción más destacada fue una gran recuperación y entrada dentro del área contra el Udinese para evitar una ocasión clara. No ha tenido mucha continuidad al nivel de Bernal o de Spar, que sí que han sido jugadores que han jugado mucho y muy bien. Pero está claro que con la salida de Araujo y teniendo las características que tiene como central, jugador con planta, jugador corrector, que además tiene y está mejorando la salida de balón, que lee bien el fútbol, ¿no? De cara, es un futbolista que yo creo que va a ser un gran central y que a Flick le gusta. Tiene muchas ofertas porque es muy bueno defensivamente y yo creo que no es tanto por el club, que es más por el jugador. Yo creo que el jugador sabe que con Gerard Martín, con Cubarsí, va a jugar poco, ¿no? Seguramente en este Barça. Y está en edad de jugar, ¿no? Evidentemente. Christensen ha dado un paso al frente, lo que hemos dicho. Eric García puede también jugar como central. Es que la polivalencia es enorme. Pero yo creo que no sobra, ni mucho menos. Jordi Pesqué ha vuelto a jugar hoy unos minutitos en el lateral izquierdo, lo ha vuelto a hacer muy, muy bien, ¿no? Incorporándose desde atrás, teniendo personalidad en la combinación, en muchos aspectos, para mí, tácticamente más correcto que Balde. Ya sé que estoy diciendo algo de un jugador en formación y que ha sorprendido porque no había jugado ni con el juvenil A y que ha sido una de las sorpresas, ¿no? Con las dudas que ha habido en esta pretemporada en el lateral izquierdo, no acaba de llegar Cancelo, etcétera, con la lesión de Balde, que llamó Flick, le ha sorprendido, ha tenido minutos contra Udine, contra el Birmingham, y Flick lo ha ido utilizando. Bueno, útil, ha entrado en dinámica de primer equipo, difícil que tenga recorrido también en el Barça, pero jugador interesante, ¿no? Y después, otro de los grandes ganadores de la pretemporada para mí es Marc Bernal, ¿no? Titular en Birmingham, Udine, Basilea y hoy en el Gamper también. Contra el Al-Ahly ha actuado como pivote único en los tramos que el Barça ha ido jugando el 4-3-3. Y yo, para mí, ha sido no el mejor, porque creo que Rafinha ha hecho un partidazo, pero de los mejores. Es cierto que todo el tema de Rodri cambia inevitablemente el escenario para Bernal. Por mucho que lo queramos maquillar, es una realidad. Bernal estaba ya, ¿no? Con la lesión de De Jong parecía que iba a ser el que iba a dar el paso al lado de Pedri, pero Bernal ha hecho precisamente lo que debía hacer, demostrar que Flick puede contar con él. Físicamente parece haber dejado atrás definitivamente aquel larguísimo proceso de recuperación. Futbolísticamente vuelve a parecer un centrocampista de primer equipo, tiene una capacidad innata para superar líneas, es un jugador que se asocia perfectamente, que utiliza perfectamente también su cuerpo en la recuperación, y yo creo que al lado de Rodri se va a convertir en un gran jugador. Solamente puedo ver cosas buenas, pero sus minutos van a ser menores, está claro.
Hemos visto ya a Fermín también, un verano que evidentemente le dejó fuera del Mundial aquella lesión y ha estado muy condicionado por ello, pero me ha gustado. Yo creo que Fermín es una bestia, es un jugador que acabó el año como una moto, para mí titular indiscutible, que se adapta bien en la izquierda, en la media punta, hoy titular. No descartaría que pueda ser titular el domingo, ¿eh? Ahora hablaremos del 11. Ha acabado la pretemporada mucho mejor que la empezó. Agresividad para llegar al área, presión, no negocia ni un esfuerzo, capacidad de jugar como interior, asociativo por dentro, ese disparo que tiene desde la frontal siempre peligroso. Y además que yo creo que es un jugador que se está convirtiendo en un líder. Silencioso, pero un líder de este equipo. Fariñas nos ha gustado también mucho, ¿no? Yo creo que tiene fútbol este chico. Tiene mucho fútbol en el centro del campo. Llegó a jugar incluso como lateral derecho. Tiene fútbol para estar cerca del primer equipo, aunque todavía existan detalles defensivos que tiene que pulir. Se le ve. Bueno, veremos. No creo que juegue demasiado este año. Casado, pues se va a ir. Parece que él se quiere quedar en un club europeo y no tanto en Arabia. Al Barça le conviene más que se vaya a Arabia por el dinero, pero vamos a ver cómo se resuelve el tema. Guille y Toni Fernández, más o menos lo mismo, jugadores que yo creo que van a salir. Toni Marqués ya se ha ido al Braga y ha dejado una buena cantidad de dinero, me parece interesante. Orian Goren, buen jugador este Goren, ¿eh? Me habló Jaume Marcet en un día de él en una posesión, después nos quedamos hablando y me habló de Goren como un futbolista a tener muy en cuenta y ha gustado. Yo creo que ha gustado lo suficiente al cuerpo técnico para mantenerse alrededor del primer equipo, jugador que se asocia bien, un interior, bueno, un jugador interesante, ¿no? Que puede jugar también arriba, un jugador muy Barça, ¿no? Muy técnico. Olmo ha jugado poco, pero lo veo enchufadísimo. O sea, es verdad que le falta ritmo, pero a Dani Olmo lo veo mucho mejor que el inicio de la pretemporada pasada, por ejemplo, o cómo acabó con el Barça el año pasado. Creo que otra vez vuelve de la selección, como después de la Eurocopa, al nivel que lo fichamos. O sea, si empieza igual que el primer año de Flick, se va a salir. Me parece que no va a ser titular el domingo, pero está en una capacidad de desarrollar todo su fútbol en la máxima expresión, que no es poco. Insisto, a un nivel altísimo. Lástima que, por la experiencia, sabemos que no puede mantener este fútbol a lo largo de la temporada. Es la pena, ¿no? Pedri ha jugado hoy los primeros minutos, nada que evaluar, va justito, yo creo, físicamente. Exactamente lo mismo que Gavi, que ha debutado entrando hoy contra el Al-Ahly, recuperándose, puesta a punto. ¿Y qué queda? Rafinha, 2 goles, una asistencia confirmada, jugador que se ha salido en la pretemporada, yo creo que ha jugado una grandísima pretemporada, tanto en la izquierda como falso delantero centro, es una de las opciones para jugar como delantero centro, veremos si lo utiliza. Adeyemi, es verdad que empezó bastante discreto contra el Birmingham, ha mejorado claramente en el triangular mejoró, ¿no? de Udine, explotó frente al Basilea, haciendo un partidazo y, bueno, hoy ha vuelto a entrar con mucha verticalidad, mucha velocidad. Yo creo que el problema de Adeyemi es Lamine, pero es otro de esos futbolistas que ha fichado Flick que puede jugar prácticamente en cualquier posición de arriba, como Gordon, que me sabe mal que haya fallado el penalti, porque ya se le ve este chico lo que tiene. Bueno, lo conocíamos ya bastante a Gordon ya del Newcastle, pero jugador que tiene gol, que tiene ruptura, que tiene 1 contra 1, que es agresivo sin balón, ritmo muy alto, técnicamente un jugador que no es Ronaldinho, pero es un jugador con capacidad técnica en el disparo y en el control, asociativo, si se lo pides, pero sobre todo muy vertical, ¿no? Y hoy la verdad es que, ostras, es una pena, ¿no? Hubiera estado bien que marcara. Y después Lamine, que lo veo pues a lo que es el nivel, ¿no? Y Bisigu, que ha hecho 2 goles, hoy ha vuelto a jugar, que es este jugador que yo creo que es pronto para elevar demasiado las expectativas, ¿no? Pero ha enseñado la potencia, el disparo, capacidad. Yo creo que ahí se ve la zona de gol, los últimos metros, que hay jugador, ¿no? Me parece que el Barça no ha fichado a cualquier cosa. Brima, 16 años, continuó teniendo minutos durante la pretemporada, jugador también muy interesante. Me parece que es uno de esos jugadores llamados a llegar al primer equipo tarde o temprano. Ronny Bardghji, pues lesionado pobre. Shane Kluivert también ha estado bien. Alex González, que marcó un gol. Oscar Xistao, que ha ido jugando también por ahí. Ibrahim Diarra, que marcó un gol contra el de Europa. Bueno, un poco los jugadores de esta pretemporada y las conclusiones que podemos sacar. Para acabar, 11 que creo que va a jugar contra el Elche. Me voy a mojar. Yo insisto que acabo de colgar una encuesta en Twitter. ¿Quién será el delantero centro ante el Elche? Y de momento el más votado es Hamza.
Es que sois alucinantes. El 55,7%, el 20,5% Rafinha, el 17% Gordon y el 6,8% otro. Bueno, yo creo que va a jugar el domingo a las 9 contra el Elche. Ya con esto acabamos. Joan García en portería. Eric García en el lateral derecho. Insisto que creo que le ha ganado claramente la partida a Koundé en esta posición. Y Flick lo ve ahí. Christensen. No creo que juegue Cubarsí. Veremos, quizá me equivoco. Un poco por gestión de minutos, etcétera. Yo creo que por la pretemporada, la rotación, cómo llega. Yo creo que Christensen con Gerard Martín van a ser la pareja de centrales. Valde lateral izquierdo. Centro del campo. Yo creo que Rodri va a tener minutos. Pero no creo que vaya a ser titular. Y es raro porque como Pedri llega sin rodaje, el centro del campo... Claro, no tienes a De Jong tampoco, con esta lesión en la rodilla del menisco y tal. Yo creo que va a ser Xavi Spar, Marc Bernal. Claro que diréis, ostras, son los dos de la Masía, jóvenes, pero es que yo creo que Flick no tiene problemas. 19 años, los dos, cada uno, ¿no? 19 años. Yo creo que van a ser los titulares. Xavi Spar quizá... poquito, bueno, los dos se van modificando y se van entendiendo muy bien sobre quién sube, quién baja, ¿no? Recordemos que en su primer año, ya antes de la lesión de Marc Bernal, que no tenía De Jong, Flick empezó la temporada con Bernal y con con Bernal y con Casado, y no tuvo ningún miramiento en hacerlo y en utilizarlos. Esa es mi opinión. Lamine creo que va a ser titular en la derecha. Fermín va a ser titular, creo, en la media punta. Creo que Gordon va a ser titular en la izquierda y arriba creo que va a jugar Rafinha de delantero centro. No creo que vaya a poner a Hamza, pero sí creo que Hamza va a tener minutos ante el Elche. Esa es mi sensación. Igual que creo que Rodri y Pedri también tendrán minutos, quizá Cubarsí también tendrá minutos. Vamos a ver si acierto. Es una de esas alineaciones complicadas, la primera de esta temporada. En fin, os envío un fuerte abrazo a todos. Hoy el Barça gana, el Gamper, esto ya está en marcha. Lo encaramos con la máxima ilusión y vamos a ver comentando un poquito el día a día. Vamos a hablar del portero, que va a fichar el Barça estos días y evidentemente yo creo que algún capítulo, uno o dos, vamos a hablar bastante del fichaje del delantero porque yo creo que Deco se va a mover, pero me da miedo lo que vamos a acabar pagando. Pero bueno, nos están esperando media Europa. Un abrazo fuerte, cuidaros mucho, adiós.